Los constantes problemas que gran parte de San Salvador tuvo con la distribución de agua potable nunca fueron atendidos por los gobiernos del FMLN, a pesar que el partido de la exguerrilla, cuando estaba en el poder, recibió millones de dólares para la planta potabilizadora de Las Pavas. Esa solo recibía reparaciones cosméticas. Esta planta que potabiliza el agua que consumen millones de salvadoreños nunca fue atendida por los gobiernos anteriores. Es más, existen registros de que ANDA en la gestión del FMLN habría recibido más de 78 millones de dólares, que se supone debieron ser destinados para realizar trabajos de rehabilitación en esa planta y en la de San Pablo Tacachico. Sin embargo, estos nunca se llevaron a cabo. Para muchos es un misterio cómo fue que el gobierno pasado dio la orden de inicio a esos trabajos, pero ¿por qué estos nunca se llevaron a cabo? Analistas creen que lo atrasaron a propósito porque se trataba de parar la producción por mucho tiempo. Es por ello que hicieron cálculos electorales que únicamente buscaron su beneficio partidario, en detrimento de la población. De eso se dio cuenta la nación, hasta que el pueblo salvadoreño sacó de casa presidencial al partido de la exguerrilla. Con la llegada del presidente Nayib Bukele, todo cambió, ya que se puso en marcha el Plan Nacional del Agua. Su mejoramiento permitirá que más salvadoreños tengan acceso al agua potable, lo que conlleva a la regularización en sectores que durante años no contaron con este recurso. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador. Gracias, Héctor. La crisis de agua que afectó al país por décadas también ha sido el resultado de gobiernos del Partido Arena, marcados por la corrupción que, además de poner en riesgo la salud de la población, llevaron a la planta potabilizadora a casi el colapso. Durante las administraciones anteriores, uno de los casos de corrupción más emblemáticos ha sido el del expresidente de ANDA, Carlos Perla, quien estuvo al frente de la administración durante 8 años, desde 1994 a 2002. Condenado a 15 años de prisión, acusado de enriquecimiento ilícito, resultado de aceptar sobornos por más de 8 millones de dólares provenientes de empresas que buscaban ser beneficiadas con la adjudicación de licitaciones. Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que el exgerente general de ANDA, Mario Orellana, y Carlos Perla, presidente de ANDA en ese entonces, eran quienes manipularon en un 80% a qué empresa otorgarían las licitaciones, que en su gran mayoría pertenecían a sus allegados, entre ellas Seters S.A. DCB. Además, la Fiscalía reveló que Perla tenía cuentas bancarias y bienes inmuebles en otros países de Centroamérica, Panamá y Francia, por lo que le fue girada una orden de captura internacional por los delitos de enriquecimiento ilícito, asociaciones ilícitas, peculado y negociaciones ilícitas. En el proceso contra Perla, se corroboró que la casa construida en la calle Al Volcán de San Salvador fue pagada con fondos de ANDA y construida por sus empleados. El expresidente de ANDA en las administraciones de Calderón Sol y Francisco Flores por el Partido Arena, Carlos Perla, fue capturado en 2004 por la policía de Francia y traído a El Salvador en 2006. Luego de un proceso de extradición, y también se ha vinculado con otros casos de corrupción por los que no ha sido procesado, como la adjudicación anómala de 2 proyectos hídricos, Río Lempa II y el reservorio de Nejapa, por unos 33 millones de dólares. Como dijo el presidente de Andes, un día de un final feliz a una larga travesía en la historia de la planta potabilizadora hasta ayer, planta potabilizadora de Las Pavas. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado hablar de la planta de Las Pavas, tantas veces, y creo que ninguna de las veces fue por algo positivo, siempre fue por algo negativo. Problemas, desabastecimiento. Recuerdo que yo todavía era alcalde de Nuevo Cuscatlán, no de San Salvador, de Nuevo Cuscatlán. Y uno de los problemas más grandes que tenía ANDE, por los cuales nunca pudieron llevar agua a Nuevo Cuscatlán, tuvimos que hacer un proyecto independiente en el municipio, era porque no funcionaba la planta potabilizadora de Las Pavas. Estamos hablando del año 2012.
hace 9 años. Y hace 9 años lo viví como alcalde, pero la planta no funciona desde 1997. La planta fue construida en 1992, en 1997 requería ya un mantenimiento grande porque tenía 5 años la planta, pero en ese entonces el gobierno del presidente Calderón Sol decidieron no hacer el mantenimiento. Luego, como ustedes saben, vino aquel famoso presidente de ANDA, Carlos Perla, quien fue a la cárcel por corrupción, estuvo, si no me equivoco, 10 años en la cárcel por corrupción y nunca se arregló la planta potabilizadora de Las Pavas. Luego vino el gobierno de Francisco Flores, que también, bueno, en ese caso el presidente murió en arresto domiciliar por corrupción y no se hizo nada. Luego vino el gobierno del presidente Antonio Saca, quien está en prisión por corrupción, y pues tampoco se hizo nada. Luego vino el gobierno del presidente Mauricio Funes, quien huyó del país y se nacionalizó nicaragüense por corrupción. Tiene 7 órdenes de captura y pues tampoco se hizo nada. Y luego vino el gobierno del expresidente Sánchez Serén, quien también huyó, también se nacionalizó nicaragüense por corrupción y pues tampoco se hizo nada. Yo recuerdo que se hablaba de Las Pavas, que si no se hacía algo rápido iba a tronar la planta y el Gran San Salvador se iba a quedar sin agua. Y cuando digo sin agua no me refiero a lo que los salveños hemos estado acostumbrados en los últimos 30 años, que es a que nos dejen sin agua unos días, sino que nos dejarían totalmente sin agua. Pues la planta aguantó y fue cayendo de producción, pero no se terminaba de apagar del todo. Y cayó de su producción de 3.000 litros por segundo a 1.6. Y ya daba el mínimo de agua y por eso, si ustedes recuerdan, en el Gran San Salvador caía poquita agua o no caía nada de agua o de repente pasaban largos días sin tener agua, como pasa en muchas otras partes del país, en donde para resolver esos problemas tendremos que ir a hacer este tipo de proyectos en aquellas zonas. Pero bueno, hay que empezar por el principio y tenemos que empezar por reparar la planta potabilizadora de agua más grande del país, que es esta. Pues entonces, allá en el 2015, el gobierno del expresidente Sánchez Serén dijo, bueno, necesitamos arreglar la planta potabilizadora de Las Pavas. Y financiaron el proyecto. Sin embargo, nunca se vio nada. Nunca se vio ningún arreglo y eso pues creo que está más que registrado, no solo por ustedes, los medios de comunicación, que han visto cómo en esta planta nunca se hizo nada, sino que además pues está toda la documentación y sobre todo está la población que puede dar fe de que nunca se hizo nada. Pero en el año 2019, cuando ya éramos gobierno, recuerdo que me dijeron, presidente, tenemos un grave problema. Y el problema es que para poder arreglar Las Pavas nos tenemos que quedar unos días sin agua, 3 días. Más un día en lo que se llenaban las tuberías de nuevo, 4 días sin agua. Y pues si bien veníamos de tiempos en donde pasar 4 días sin agua era algo normal, nosotros decidimos, tenemos que hacer un plan de contingencia para esos 4 días sin agua. Y no sé si ustedes recuerdan que desplegamos pipas de la CEL, de ANDA, del MOP, incluso la empresa privada nos ayudó con pipas, se repartieron botellas de agua en las casas. Los ministros incluso llenaban barriles de agua, repartieron botellas de agua y la gente decía, pero, bueno, ahí como ven una fotografía, ahí están todas las pipas, esas son las de ANDA, también habían de CEL y de otras instituciones del Estado. Y la gente nos decía, pero ya ha pasado varias veces en donde nos hemos quedado 3, 4, 5 días sin agua y nunca habíamos visto a los ministros repartiendo agua. Pero decíamos, bueno, sí, pero es la primera vez en el área del Gran San Salvador, que digamos son los que más suerte tienen en algunos de los casos, porque hay áreas de nuestro país que nunca han tenido agua en la historia. Pero estas áreas que iban a ser golpeadas con poder desconectar los motores para poder iniciar la transformación de la planta potabilizadora de Las Pavas,
lo que iba a requerir muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, muchísimos recursos económicos y algunos sacrificios como este que hicimos en aquel día de 2019. Y entonces decidimos meterle de lleno y dejar la planta potabilizadora de Las Pavas como el pueblo salvadoreño se merece, como una planta que trabaja al 100% y que produce no solo una gran cantidad de agua, que llega a su máximo de producción de agua, sino que además tenga agua de calidad.